Hola querida iglesia, qué hermoso es poder estar junto a ustedes un nuevo domingo donde tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de adorar, de alabar al Señor. Así que quiero invitarte a que te desconectes de todo y te conectes con el Señor a través de estas alabanzas. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, oh, mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome, una vida sin igual. Me atravesar tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Oh, oh, oh. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Qué hermosa alabanza, ¿cierto?
logramos escuchar, pudimos, ¿cierto?, disfrutar juntos en esta hora. Y también hay algo muy importante que no hemos dejado de hacer en todo el año, que es poder orar, ¿cierto?, por la guerra en Ucrania, también orar por nuestro país. Necesitamos paz, necesitamos que Dios siga dirigiendo a nuestros gobernantes, ¿cierto?, a nuestro país, y también orar por los trabajadores independientes. Sabemos que la economía ha sido un año muy, muy difícil. Dicen que va a seguir siendo difícil, pero con Dios la carga es mucho más ligera. Así que te invito a que podamos orar en esta hora. Señor, seguimos delante de tu presencia, dándote muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, porque podemos orar no solo por nosotros mismos, sino que podemos orar por esos niños, Señor, que han quedado sin padre, que han tenido que irse a otro país, que han quedado huérfanos tras esta guerra, Señor, de Ucrania. Te pedimos en esta hora que tú puedas llegar a sus corazones, que puedas, que la gente que te conoce en esos lugares pueda llegar a esta necesidad, pueda llegar a estos niños, a estos jóvenes, a estas familias que están necesitando tanto de tu amor. También queremos pedirte por nuestro amado país, Señor. Amamos el país donde tú nos tienes hoy y necesitamos que tú traigas paz a nuestra sociedad, que traigas paz a nuestra nación. Te pedimos también por los gobernantes, que tú les des tu gracia, tu sabiduría para poder conducir este país, que puedan dejar de lado todo y se puedan concentrar en las necesidades de nuestro país, Señor. Te pedimos que tú los direcciones, que tú los guíes, Padre Celestial. También, Señor, ha sido un año muy difícil económicamente, han venido muchas situaciones, Señor. Cada vez hay más inflación, Padre, y la verdad es que los trabajadores independientes se están viendo afectados, pero hemos visto tu mano poderosa de provisión, de cuidado, y te pedimos que la sigamos viendo. Queremos seguir viendo tu gloria, tu misericordia en nuestras finanzas, en esos trabajadores independientes y también los que trabajan en los bancos, Señor, que también se ha visto tan afectado. Te pedimos por todo esto y te damos gracias por tu pronta respuesta. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Luego de poder orar, de alabar al Señor, viene el momento hermoso de poder escuchar el mensaje, lo que Dios tiene preparado para mi vida, para tu vida. Así que te invito a que te quedes conectado, que te conectes con el Señor y prestes atención al mensaje que Él tiene para ti. Quiero invitarlos a todos en esta linda mañana a la palabra, saludar a todos los que están con nosotros acá, a quienes están en las redes también. Un abrazo a cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy día vamos a trabajar la palabra en el libro de Romanos, un libro espectacular. Este libro es una verdadera explicación del Evangelio. Es el libro por excelencia que nos explica todo el Evangelio desde el comienzo hasta el fin. Es un esfuerzo del apóstol Pablo por evangelizar a la Roma pagana, por evangelizar a todos aquellos que están más allá de las fronteras físicas de su nación. Está escrito en un idioma exquisito, popular, asequible, pero también escrito, ¿no es cierto?, de la pluma, de la mano, de un hombre extremadamente competente, cultísimo, y con un grado, ¿no es cierto?, de acumulación de sabiduría importante. Miembro del Sanedrín, reconocido órgano de ancianos, ¿no es cierto?, de su nación, de tal forma que hablamos de un libro que sale de la mano de un sabio. No estamos hablando de cualquier literatura, no estamos hablando acá de algo para entretenernos. Estamos hablando de sabiduría de Dios, de la mano también de sabiduría humana. ¡Qué complemento más precioso! Eso es lo que tenemos en Romanos. Capítulo número 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¡Qué tremendo! Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta allí la palabra del Señor. ¡Qué power! Qué difícil abordar esto. ¿Qué tema más grande está encerrado acá? Creo que de verdad cuando era Lolo, hace un rato nada más, cuidado con las expresiones malas, esta palabra habla de los que hablan malas cosas. Escuchaba yo una expresión en la gente mayor: todo tiempo pasado fue mejor. No fui el único que escuchó esa cuestión. Pero cuando uno era Lolo y escuchaba eso, a uno le revolvía la hiel, ¿no? Porque la propia condición de alguien de esa edad, rupturista, por naturaleza, ¿no es cierto?, contestatario, al escuchar esa aseveración, tú a esa edad lo interpretas como una discriminación, como una especie de anulación, una suerte de juicio de valor que de alguna forma lo que buscaba era inhibir cualquier capacidad de las nuevas generaciones por superar a las generaciones que pasaron. Y ahora que han pasado los años y miro para atrás y veo el contexto social en el que estamos, chuta, ahora si escucho cuando alguien dice todo tiempo pasado era mejor, ahora me quedo callado. En una de esas tiene razón. Y quiero darles un botón de muestra y quiero hacerlo de una forma gráfica, simple, para poder entender en la profundidad de esta palabra. Fíjense ustedes que estamos en medio de una civilización que tiene componentes que son comunes en todo el mundo: la globalización, la materialidad de las relaciones, casi una relación basada en el afecto, en el amor, en lo honesto, en lo sincero, casi está desaparecida, siempre está relacionada con algún grado de conveniencia personal, económica, en fin. Pero cuesta mucho encontrar esos vínculos puros, honestos. Casi siempre están contaminados con otra cosa. Por otro lado, hemos instrumentalizado también nuestros sueños. Porque si alguien nos habla de soñar con algo que no tiene futuro económico, ese es un loco. Casi siempre el sueño tiene que estar asociado con la carrera que tiene mejor empleabilidad. Porque hemos construido un mundo de ese tipo. Fíjense ustedes que parece ser que algo nos está pasando. De las pocas veces que este último tiempo, post pandemia, me ha tocado estar en el aeropuerto unas par de veces, me ha llamado la atención la cantidad de personas que viaja con su mascota, su gato o su perrito. Y fíjense que un día miré a una niña que iba con una mochilita, con un hoyito atrás, una rendija. Iba el gatito atrás, fíjese. Iba el gatito. Cosa que el avión no te lo lleva gratis. Es pagar por el gatito.
El canil del perrito, también el avión no te lo lleva gratis, hay que pagarle al perrito. Hay que comprarle, ¿no es cierto?, el canil. Hay que acarrear al muchacho, ida y vuelta. Y una serie de cosas. Pero tú sales a la calle y vas a ver a más de una persona con una correíta y paseando a su perrito y sacándolo a la calle y buscando que ese perrito trabaje afuera, haga musculatura, bla, 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 y tenga una mejor calidad de vida. Y miren ustedes, ahora les voy a dar vuelta la botella al otro lado. Y esta misma generación, casi no hay cupo en los asilos. Esta misma generación que se preocupa por el cuidado de los animales a ese extremo, tiene a sus padres y a sus abuelos en los asilos. Manda a sus niños a temprana edad, ojalá recién nacidos, a la sala cuna. Más de alguna vez me ha tocado escuchar a madres que no hayan la hora que el bebé pueda ya, ojalá solo papá, solo ya la lechecita, y mandarlo. Y yo he visto eso. Me ha tocado trabajar con mujeres así, desesperadas por volver al trabajo, porque hasta aquí el cabro chico. No están hechas para eso, solo que no lo pensaron antes. Bien parecido a lo que dice este pasaje, ¿no? Implacable, dice, sin afecto natural. Es decir, es una construcción social en que, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, su tendencia natural, su estructura de negocio, la forma en el diseño orgánico, ¿no es cierto?, de gobierno, de sociabilizar, de hacer país, etcétera, 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 consiste en eso. Hay países donde la madre está esperando al bebé y ya tienen que inscribir a ese bebé, lo hay, ¿ya? Hay países así, sobre todo en Europa, y tú tienes que inscribir al bebé cuando está en la guatita de la mamá por un cupo en el jardín, en la sala cuna. Están todas llenas. Y tenemos, ¿no es cierto?, a los viejos en las salas especiales, las casas especiales, los asilos, y van una vez al mes, si es que se acuerdan, una vez al año para el cumpleaños. Y al perro lo sacamos a pasear a la plaza todos los días. Algo nos está pasando. Algo nos ocurre. El apóstol Pablo dice que el deterioro personal y el deterioro social comienza justamente aquí. Él dice esto. Él dice, desde el principio de la creación, en el diseño de Dios, está que durante y a pesar y a través y por medio, la interpretación que queramos darle, lo cierto es que lo que Dios ha esperado, que después de todo lo que Él hizo, Dios espera que la contemplación humana, la forma de admirarse respecto de todo lo creado, finalmente los lleve a los cuestionamientos básicos. ¿De dónde salió esto? No nos tenemos que achicar. Mientras más ciencia haya, nosotros no nos tenemos que achicar. No podemos sentir vergüenza de nuestra fe. Es exactamente al revés. Y mientras más conocimiento y más ciencia hay, la verdadera pregunta que siempre nos tenemos que hacer: ¿cómo es posible que conociendo, viendo planetas que están a años luz de nosotros y galaxias y estrellas, el otro día quedé impresionado, volvieron a publicar una imagen aproximada de nuestro universo? Y era una cosa impresionante, nosotros somos nada simplemente. ¿Cómo es posible? La pregunta no es cómo es posible que solo aquí haya vida. La pregunta que hay que hacerse es otra. ¿Cómo es posible que habiendo tantos miles, millones de estrellas y galaxias, solo Dios haya puesto sus ojos acá y haya hecho posible la vida en este planeta? Eso no es suerte, no es casualidad, que alguien me lo explique. Porque eso no tiene respuesta. Si ustedes piensan que la ciencia tiene respuestas para todo, eso es una mentira. La ciencia no puede responder eso. Y no lo va a poder responder jamás, porque no tiene forma de responder en un laboratorio. ¿Cómo es posible que solo aquí se dé la vida, se den las condiciones y no sea posible en otros lados? ¿Significa que no hay otras formas de vida en otros lados? Sí las hay, y la Biblia dice que las van a encontrar. No crean ustedes que no las hay. La tercera parte de los ángeles cayeron. Hay una parte importante que está, ¿no es cierto?, cautivo, y otra parte que está actuando. Y cuando Jesús comienza su ministerio, ¿no es verdad?, y envía a los discípulos al ministerio, estos llegan contentos a contarle lo que había ocurrido. Y Jesús les dice: párale, no se alegren tanto,
Porque mientras ustedes estaban trabajando, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. No dice salió del centro de la tierra, dice descender, hay que leer bien la Biblia, y dice como un rayo, es decir, velocidad de la luz. Nosotros no tenemos esa tecnología, nosotros no podemos hacer eso todavía, no tenemos forma de hacerlo eso. Apenas nuestros científicos están entendiendo el proceso, están comprendiendo las cosas básicas, no tenemos la capacidad para ese tipo de viaje, no existe, no podemos, no hay forma todavía de hacerlo. Hay teoría de cómo se puede hacer, teoría, pero no hay praxis, no está demostrado. Entonces, cuando nosotros observamos esta palabra, el apóstol Pablo está hablando de una cuestión potente que no tiene forma de revertirse. Dice, aquí está toda la obra de Dios, aquí está su obra, y lo que Dios espera es que todo hombre y toda mujer, no importa su cultura, lo reconozca. Y a partir de ese reconocimiento, producto de la creación, construya una relación, un vínculo personal con el Dios creador. Ese es el argumento estructural. Si ustedes observan bien el relato, a partir de ese argumento estructural, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, esta es la razón del por qué nosotros en la tierra vemos tanta decadencia social. Esta es la génesis. Aquí está el comienzo de por qué el hombre y la mujer se pervierten en la tierra. ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos? ¿Por qué tenemos las complicaciones que tenemos? Me puso los pelos de punta la última encuesta, ¿no es cierto?, de la gente joven en Chile. Primero porque sabemos que hay intereses variados, pero por otro lado, lo que demuestra esa encuesta, la forma en cómo nuestra juventud ha ido cambiando, cómo toda esta campaña, ¿no es verdad?, de nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas maneras de entender la realidad, están haciendo nido en sus vidas. Y seguramente en años más, cuando ya no estemos nosotros, eso va a ser normal. Lo que para nosotros hoy es anormal, va a ser normal. Lo que para nosotros hoy día es amoral, va a ser lo moral. Y lo que nosotros entendemos como amoralidad, va a ser lo moral. Y se están destruyendo nuestros conceptos tradicionales. Es más, están ya tipificados como tradicional, como clásico. Qué interesante, ¿no? Cómo las palabras destruyen, pero también construyen realidades. Y por eso el apóstol no se equivoca y va al grano. Y dice, paremos un poco. Aquí está el problema, dice. Miren ustedes, dice. Dios esperaba esto. Pero miren ustedes lo que hizo el mundo. Reemplazó el valor absoluto, reemplazó la verdad absoluta, reemplazó lo absoluto, la escala valórica correcta, reemplazó lo que debería de ocupar el number one, el número uno en el corazón, en la mente, en la estructura personal de las personas. Cuando eso ocurre, cuando yo desplazo, cuando yo reemplazo a Dios, a la palabra, cuando yo reemplazo al Creador en mi mirada de mundo, comienza un proceso de denigración que termina en una completa y absoluta decadencia moral y emocional. Se los presento de otra manera, simple. Dime cómo está tu relación con Dios y yo te voy a decir qué tan bien está tu estructura de vida, tu estructura de valores, la forma en cómo estás desarrollando tu vida, lo bien que te va a ir o lo mal que te va a ir. No va a depender de cuántas horas de colegio tengas. Nuestra denigración o nuestra dignidad en la vida no depende de la pensión. Pablo está diciendo que no depende de eso. Puede ayudar, evidentemente que ayuda, pero no depende de eso. Él está diciendo que el verdadero sentido profundo, en su sentido más profundo, en términos de persona, de hombre, de mujer, de dignidad, está basado en cuánto una persona reconoce o no el valor absoluto de Dios en su vida y se relaciona con Él. Si lo reconoce, pero no se relaciona con Él, es exactamente lo mismo, va a dar el mismo resultado. Y cuando yo leo este relato, observo eso.
Él dice, como no reconocieron a Dios, no le dieron gloria, dice que reemplazaron la gloria de Dios. Esto es increíble, ¿no? Dios esperaba que toda la creación despertara admiración de nosotros. Y ¿sabe usted lo que ha hecho la creación en algunas partes? Y le llamamos ciencia muchas de esas cosas, ¿no? Mal llamada ciencia aquello. ¿Sabe lo que ha despertado? Al contrario, dice, pero ¿cómo puede ser Dios una respuesta a todo esto? No, dice que desechar eso. Tiene que haber una respuesta mucho más allá que eso. Y a eso le llama el libre pensador. Ni siquiera Dios está en la ecuación. Tenemos otro problema metido en la iglesia. Tenemos nuevas generaciones en la iglesia que ya Dios no es un factor determinante. Es algo que tiene que estar ahí. Es algo que tiene que estar ahí. Pero ya no es un factor condicionante de la conducta, condicionante del comportamiento, condicionante de mis valores morales. Ya no importa tanto ciertos valores. El amor, la honestidad, la lealtad. Eso ya no interesa, eso ya es relativo, depende. Qué increíble, ¿no? Y miren ustedes lo que dice este pasaje que me pone los pelos de punta, hacia dónde vamos, ¿no? Dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de animales, de cuadrúpedos. Está diciendo que cuando el valor absoluto de Dios está reemplazado por otro valor en la vida, comienza una cadena degenerativa que finalmente afecta a los pensamientos. Es decir, las personas terminan creyendo pensamientos mentirosos. Fíjese que si nosotros planteáramos la palabra en su esencia, en relación, por ejemplo, al género, tendríamos que tener 20.000 cuidados para no herir susceptibilidades. Pero en realidad la Biblia es re sencilla cuando aborda el género. Simplemente la Biblia dice que Dios los creó hombre y mujer. Es decir, el género no es una elección, sino un acto creativo. El problema que tienen algunas personas tiene que ver con otras cosas. Pero la naturaleza del género efectivamente tiene que ver con la creación. Ahora, hay casos puntuales donde hay un tema, ¿no es cierto?, que está ligado a una cuestión de malformación o a otros factores. Eso es 1 en 1.000.000 seguramente. Es decir, son casos aislados. Y obviamente la Biblia lo responde en el sentido de que toda la creación está caída. Nosotros no tenemos una creación en un estado óptimo, tenemos una creación caída. Y la caída evidentemente afectó toda la genética humana, por eso tenemos problemas de malformaciones. Eso es un ejemplo de la caída, de eso. Pero en ningún caso es un ejemplo del plan de Dios. Jamás ese ha sido el plan de Dios. Jesucristo vino a redimir aquello que es distinto. Jesucristo vino a tener una esperanza sobre ese plan que estaba caído, y por eso creer y recibirle es la forma que entendemos cómo salimos de esa decadencia y volvemos hacia el plan perfecto de Dios. En otras palabras, yo puedo llegar al conocimiento de Dios con estructuras mentales equivocadas, pensando que ciertas cosas están bien, pensando incluso que lo que alguien me dijo estaba correcto, que el discurso que escuché, que lo que dijo alguien en la calle, que lo que protestó estaba bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando llega el Evangelio y nos ilumina, nos damos cuenta lo equívoco que está aquello. Que el valor absoluto es uno solo, que nunca se ha cambiado, que Dios nunca lo ha modificado. Que para Dios el blanco es blanco y el negro es negro. Y que para Dios es hombre o es mujer. No hay nadie al medio. Ni atrás ni adelante. No hay 4, ni 6, ni 10, ni 20 letras. Hay solo 2. Hombre y mujer. Así lo ve Dios. Así lo ve la palabra. Y Pablo dice esto. Pero ¿cómo llegamos a esto otro? ¿Y cómo podemos llegar a una construcción social que interprete, que comprenda y que bla, 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 bla? Dice, de eso se trata justamente lo cerca o lo alejado que puedo estar de la palabra del Señor. Y entonces es una elección. Yo elijo lo cerca o lo lejos que estoy de esa palabra. Si yo estoy cerca de esa palabra, yo voy a querer que mis hijos se eduquen y los voy a criar de acuerdo a esa palabra. Y trabajaré como papá para que definan sus cosas, para que las reafirmen, y voy a trabajar porque tengo el mapa, sé hacia dónde lo tengo que llevar.
puedo escuchar una propaganda, puedo estar en el trabajo donde todos van al día de fulano de tal porque hay que estar de acuerdo con aquello. Yo puedo estar rodeado de toda esa parafernaria o de lo digno, o de lo bonito o de la cosa multitudinaria. Yo puedo también estar allí, yo puedo ser parte de ese mundo, no me puedo aislar de ese mundo. Pero yo voy a trabajar en mi casa, yo voy a trabajar con mi responsabilidad, teniendo la palabra como mi objetivo central. Y yo formaré a ese hijo y a esa hija de acuerdo a esa palabra. La palabra me hace una promesa. Me dice, mira Joctán, si lo haces de acuerdo a la palabra, cuando éste sea grande, no se va a apartar de ella. Y el problema se resuelve. Y miren ustedes lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que estas personas no hicieron eso. Primero se apartaron, pero después de apartarse, justificaron la conducta. Y cuando tú justificas la conducta, lo que haces, y aquí está el gran problema que muchas veces tenemos al interior de la iglesia, cuando la iglesia también justifica sus conductas equivocadas con la palabra, porque la interpreta como quiere, a la manera de mía, porque están mis intereses en juego. El eje central de la palabra y el eje central del plan de Dios no soy yo, no eres tú. El eje central, primordial de la palabra, siempre va a ser Jesucristo. Él es el primogénito, el primero de una nueva especie. Y en el plan del Padre, el Padre quiere que todo el mundo se arrepienta, se forme y camine y crezca a la estatura del varón perfecto, de la nueva imagen, de la nueva creación que es Cristo Jesús. Ese es su plan. El plan de Dios no es que yo luche contra la corriente. El plan de Dios no es que yo me autoinmole, no se trata de eso. El plan de Dios se trata del desafío que vamos a tener todos nosotros para que a partir del mundo que nos rodea, que está contaminado, que está caído, que cree la mentira en vez de la verdad, el desafío mío es cómo yo abrazo la palabra y la palabra comienza a dirigir mi vida para que ese fruto que promete la palabra, mis ojos también lo puedan ver. Ese es el plan de Dios. Si hacemos eso, nosotros vamos a tener la autoridad, la moral, la espalda, para que a través de esa palabra que compartimos a otros, Dios también haga lo mismo con el resto del mundo. Sobre eso se articula la construcción del reino. Raya para la suma. Raya para la suma. Es imposible construir reino cuando el valor absoluto de Dios se reemplaza por el trabajo. Es imposible construir correctamente el reino cuando el valor absoluto de Dios tú lo reemplazas por un juego, lo reemplazas por un vicio, lo reemplazas por un pasatiempo. Cuando vas rotando en las cosas que a ti te llaman la atención o ocupas el tiempo, el asunto es nunca estar en casa o nunca hacer las cosas más importantes. Tú no puedes construir reino cuando tú reemplazas el valor absoluto de Dios con otras cosas que para ti son importantes, que para ti son relevantes, pero para Dios no. No podemos modificar la escala valórica de Dios. Yo no puedo imitar una escala de Dios. Yo tengo que tomar esa escala y adoptarla tal cual es. No tengo opción para modificarla. O la creo o no la creo. No lo puedo creer a mi manera. No hay un Dios a mi manera. El único Dios real y auténtico no es a mi manera, no es a mi medida. El único Dios real y auténtico se reveló en la palabra y se reveló en Jesucristo. Y si creemos a ese Dios, entonces podemos construir el reino de Dios. Así funciona esto. Observen esto. Miren ustedes la descripción de las personas que ya están lejos de Dios, pero que finalmente han construido su modelo de vida y su modelo familiar sobre valores absolutamente contrarios a la palabra y en donde simplemente la Biblia no está. Es más, ha llegado a ser un libro de arqueología. Pero miren ustedes al punto que va a llegar la construcción social. Miren cómo lo describe Pablo. Pablo está diciendo, la construcción social de esta civilización que ha marginado a Dios va a llegar a este punto. Estamos hablando de, para respetar las cifras, ¿no? Entre 2015, 2020 hasta 2025 años atrás. Pongámoslo 2000 años para cerrar la cifra, ¿no? Estamos hablando de que esto fue escrito 2000 años atrás. Miren ustedes la descripción. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, y como ellos
sacaron a Dios como un valor absoluto de sus vidas y ahora lo que importaba era el bienestar de ellos, las cosas de ellos, lo que yo quiero. Tú le preguntas a mucha gente, ¿qué quieres tú? Ser feliz. O sea, más ego y más individualismo que eso no vamos a encontrar. Para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, es decir, cuando tú te alejas del valor absoluto te vuelves injusto, pierdes la ecuanimidad, pierdes el equilibrio, te vuelves desequilibrado. Y reitero este simple ejercicio sociocultural, si se quiere antropológico, sociológico, el nombre que le quieran poner a usted, pero este simple ejercicio que hemos hecho esta mañana, los pequeños en la sala cuna, los padres, ¿no es cierto?, en el ancianato, y paseamos a los perros en la plaza. Fornicación, perversidad, avaricia, tener, poseer, tener, maldad derechamente, ¿no? Llenos de envidia. Esto hasta yo lo he visto en el ministerio, llenos de envidia. De pronto compartes la bendición con la persona incorrecta y en vez de que esa persona se alegre, se enoja, le cambia la cara. ¿Les ha pasado, no? Qué bueno, no estoy solo en el mundo entonces. Llenos de envidia, dice. Homicidio. Gente que te ha dicho, oye, ¿por qué a ti sí y a mí no? A ese punto la envidia llega a cuestionar al envidioso. Homicidios. Gente que mata por poco. Contiendas. Uy, de eso podemos hablar mucho en Chile en este tiempo. Engaños y malignidades. Qué asombroso escuchar a una multitienda tener que dar explicaciones por un engaño a todo un país, ¿no? Qué increíble ha sido eso. Murmuradores. Alguien quiso depurar una determinada red social y casi quiebra. Porque está llena de murmuradores, pues. Está llena, ¿no es cierto?, de trolls, está llena de malas palabras, está llena de maldad. Detractores. No, es que eso no es tan así. Yo a veces he estado con gente y les hablo de la palabra, no, es que sabe que eso no es tan así, no es como usted dice. Tú todavía no terminas de hablar y te están googleando. Y no se dan cuenta que lo que están googleando no tienen ni idea cómo saber la verdad porque están todas las versiones habidas y por haber. Aborrecedores de Dios. Odian a Dios, odian a la iglesia. Detractores, dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Tú ahora hablas un poquito de ciertas cosas y ya tú eres el hombre malo, la mujer mala. Tú eres el discriminador. Tú eres el homofóbico. De inmediato. Es como que si tuviéramos un temor a declarar ciertas cosas porque tenemos una sanción personal, social, colectiva. Nuestro trabajo no es buscarnos enemigos, nuestro trabajo es el mensaje de la palabra. Lo que estamos hablando esta mañana no es contra nada, lo que estamos hablando esta mañana es lo que es el reino, cómo se construye el reino, pero también estamos aprendiendo por qué muchas veces no construimos reino, construimos nuestros propios reinos, que es distinto. Y por eso estas cosas, muchas de estas cosas se manifiestan en nosotros. La injuria, la envidia, las detracciones, las contrariedades, desobedientes a los padres, necios, desleales. Uy, que ha sido un tema eso en nuestras vidas este tiempo. Que tenemos una crisis de lealtad, pero tremenda en todos lados. Como que la lealtad pasó a ser algo de los abuelos, de los papás. Qué difícil es ser leal. Yo me he encontrado con sorpresa, incluso en el ministerio, desleales totales. Ya no te das la vuelta entera, te das un cuarto de vuelta y ya el hombro está todo apuñalado. Vuelves a darte la otra mitad de vuelta para revisarte las heridas y te apuñala el otro hombro. Intentas darte vuelta para ver tu otro hombro y ya la espalda está toda apuñalada. Desleales, dice, solo centrado en sus propios planes personales, individuales. Egocéntrico, no en el reino. El problema es que el reino es una construcción comunitaria, es una construcción de varios, no de uno. El reino es un concurso de dones, talentos, personas, hombres y mujeres, niños, niñas de todas las edades. Eso es el reino.
sin misericordia. Oh, qué terrible, es implacable, sin misericordia. Si te dan y te matan, te matan. Si te destruyen, no les interesa. Increíble, ¿no? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, dice que no solo las hacen, sino que también se deleitan, la pasan bien, se ríen, disfrutan esto con los otros que también hacen lo mismo. Raya para la suma, Shalom. Si el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, no está bien puesto en tu corazón, lo que hagamos, construyamos, enseñemos, querramos, se te va a caer en algún momento de tu vida. Y se va a corromper, se va a diluir. Pero cuando el primer mandamiento sea el máster de tu vida, contra viento y marea, no importando lo que veas y no importando lo que escuches, cuando el primer mandamiento dirija toda tu vida y no una parte de tu vida, cuando el primer mandamiento esté incrustado en tu profesión, cuando el primer mandamiento está incrustado en tu actividad laboral, cuando el primer mandamiento está incrustado en tu productividad, en todo lo que haces, cuando el primer mandamiento está incrustado en tus emociones, cuando el primer mandamiento está incrustado en la forma como ves el mundo, estás construyendo el reino de Dios. Te vas a querer parecer al Señor. Vas a combatir y vas a luchar contra esas cosas que te alejan de Dios. Tu espíritu se va a poner triste cuando le fallas a Dios. Vas a querer mejorar, vas a querer agradarlo a Él. No te va a importar lo que dice la red, fulano, vegano, sutano, lo que diga el pastor o un líder. Te va a interesar lo que Dios diga de ti. Te va a importar cómo Dios se complace o no en ti. Te va a interesar el reino. Las cosas de Dios van a ser relevantes para ti, más que tus propias cosas personales, más que tus propios planes personales, van a ser los colectivos de Dios, su reino. Este es el termómetro. Esta es la manera de saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos del corazón de Dios. Querido Shalom, vivimos tiempos complejos, difíciles. El apóstol escribió 2000 años atrás. Hoy, esta palabra es totalmente cumplida. Lo que está escrito acá, ya lo tenemos. No hay que esperar a que llegue, ya está instalado. Es una parte de nuestra realidad. Estamos en ese mundo. Nuestro desafío es que viendo toda esa porquería, volvamos a la creación, volvamos a preguntarnos por el que ha hecho todas las cosas. Porque Pablo termina diciendo esto. Porque a pesar de todo lo que se diga y de la forma en cómo se dice y de la manera como están engañando al mundo, por sobre todo eso, Dios no va a dejar de ser Dios. Y la gloria de Dios no va a dejar de ser su gloria. Y nuestro trabajo en la tierra es llevarle honor y gloria al Señor, partiendo en esta vida, y continuaremos toda la eternidad llevándole honor, gloria y alabanza al Señor. A eso te llamó, por eso te perdonó, por eso estás aquí, para llevarle honor, gloria al Señor por toda la eternidad. Padre, te adoramos en esta mañana, porque tú nos revelas la palabra y porque tú nos explicas el Evangelio, pero también nos muestra lo que es tu reino y cómo se construye y de la manera correcta de hacerlo, pero también de los peligros que hay y de cómo también podemos desviarnos cuando otros intereses comienzan a albergarse en nuestros corazones. Queremos rogarte en esta mañana, Espíritu Santo, si hay algunos valores, si hay algunos intereses personales, familiares, que son mucho más importantes que ti, que tu obra y tu reino en nuestros corazones, y que mueven nuestra vida y nos llevan a hacer sacrificios sobrehumanos, incluso a arriesgar nuestra integridad física por sobre lo que es tu palabra. En esta mañana queremos pedirte que tú nos perdones, nos muestres qué cosas son más importantes que ti, que tu reino y tu palabra. ¿Qué valores son los que mueven a veces nuestros intereses, Señor? ¿Detrás de quién estamos en la vida? Porque a ti no te podemos engañar. Cualquiera de nosotros que esté detrás del éxito, de las finanzas o de las cosas de este siglo, Señor, no te podemos engañar a ti. Cualquiera
Cualquiera de nosotros que esté detrás, Señor, de su desarrollo personal óptimo y de lo mejor, de la felicidad propia personal, y que ese sea su valor absoluto, no te podemos engañar a ti. Nos habremos alejado de ti y nos habremos alejado de tu palabra. Y eso traerá consecuencias en nuestra escala de valores. Nos hará muy difícil ver tu gloria. Y corremos el riesgo de terminar siendo hombres y mujeres intelectuales, con una fe cultural, pero que no tiene ningún impacto, primeramente en nosotros, y menos un impacto en los que nos rodean. Oramos en esta mañana para que tu palabra traiga sobre nosotros la luz admirable de tu reino y la podamos abrazar esta mañana en el nombre de Jesús. A volver nuestros corazones a ti, a amarte, a escuchar tu voz, a volver nuestras acciones a ti y a ordenar nuestra escala valórica de acuerdo a tu corazón. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre que es por sobre todo nombre, a ese nombre que tú nos llamaste en esta tierra para darle honor, gloria y alabanza por todos los siglos. Amén. Si has visto este mensaje y es primera vez o todavía no has entregado tu vida al Señor, quiero invitarte a que lo hagas, porque lejos es lo mejor que te puede pasar. ¿Y cómo puedes hacerlo? Arrepentidos los corazones, dice el Señor. Que reconozcamos, ¿cierto?, nuestro pecado, nuestra falta delante de Él, le pidamos perdón y que lo recibamos en nuestro corazón. Así que quiero invitarte a que puedas realizar esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme conocerte en este día. Gracias, Señor, porque tú perdonas mis pecados. Te pido perdón por muchas veces haberte negado con mi forma de ser, con mi actitud y con lo que he dicho con mis labios. Quiero recibirte en esta hora en mi corazón, que tú entres a mi vida y que seas el Señor y que la gobiernes y la dirijas. Gracias, Jesús, por esta hermosa oportunidad. En tu nombre, amén, amén. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, enfriando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Eres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada
podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo solo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrentes. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy Dios. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo solo entrego a ti.